¿Quién es el culpable último que nos ha traído nada más y nada menos una declaración del presidente, de otro indocumentado en Cataluña, que está desafiando implacablemente, que se burlan de la Constitución y de la ley? Vamos a ver, recuerdas, y sobre todo lo que recuerden nuestros oyentes, el señor Rajoy, que es un miserable, un traidor y un cobarde, es el gran culpable de todo lo que nos está sucediendo. Pero la última, y luego volveré a la primera, la última fue que ante la rebelión abierta por parte del Parlamento catalán, bueno, o de los que habían ganado las elecciones, la mayoría del Parlamento, cuando estos señores se lanzan por el camino de la destrucción de España, Rajoy, en vez de aplicar la ley y aplicar el artículo 155 y quitarle de un plumazo la autonomía a Cataluña, se lo pasa a el Tribunal Constitucional. Y salen todas las televisiones sacando pecho, diciendo que esto se van a enterar porque el Tribunal Constitucional, etcétera. Estoy hablando de hace 2 meses aproximadamente. Sí. Claro. Bien, ¿qué han hecho estos tíos del Tribunal Constitucional? Lo que hemos dicho aquí, que iba a hacer. Se lo han pasado por donde les ha dado la gana. Han ignorado totalmente al Tribunal Constitucional. ¿Y ahora qué pasa? Ahora, ¿qué narices hace Rajoy, que el otro día sale en tromba diciendo que va a cumplir la ley? Pero vamos a ver, socretino, ¿cómo que va a cumplir la ley si cuando tú eras no el jefe del gobierno provisionalmente eventual, sino que eras el jefe del gobierno con todo el poder que te daba mayoría absoluta, has sido totalmente incapaz de hacer cumplir la ley? Has ignorado totalmente, no has perseguido el delito, has incurrido en delitos penales graves. De omisión del deber de perseguir el delito. Omisión del deber de perseguir el delito. Nada menos que de sedición. De sedición. Y ahora tenemos a un Mindundi, más Mindundi todavía que el señor Mas, diciendo que se pasa por las narices la Constitución, la ley y que ellos van adelante. Y este tío vuelve a decir lo mismo que ha dicho siempre, que la ley prevalecerá. ¿Pero cómo que la ley prevalecerá? Si no ha prevalecido hasta ahora. Si no ha prevalecido hasta ahora, pero es que ha hecho más, y ahora vuelvo al principio. En la primavera del año 2012, ustedes no se acordarán, pero yo he seguido esto y pueden tirar de hemeroteca, más de la mitad de las comunidades autónomas estaban en quiebra. La primera de todas ellas era Cataluña, que estaba absolutamente quebrada. El ministro Montoro me había dicho a mí, para que entiendan por qué me decía esto Montoro fue alumno mío y yo he coincidido algunas veces con él, pero la última vez que coincidí en un programa de televisión me dijo textualmente que habían decidido 2 cosas. La primera, bajar los impuestos, cosa que no hicieron. Y la segunda, que mandaría los hombres de negro, porque él pensaba en ese momento que iba a ser ministro de Economía y Hacienda. Luego Rajoy le quitó la mitad, le quitó la Economía y le dejó solo la Hacienda. Pero en cualquier caso, esto sí era de su competencia, que iba a mandar los hombres de negro, que entonces estaba muy en boga esta frase en la Comunidad Europea, para referir a que iba a intervenir económicamente la región, que iba a mandar los hombres de negro a todas aquellas autonomías que no cumplieran. ¿Qué pasó en realidad? Lo que pasó en realidad en el mes de marzo de 2012 es que el señor Rajoy decidió que no dejaría quebrar a ninguna autonomía y les ha mandado desde entonces un río de dinero, 120.000 millones de euros de los españoles, para que estos corruptos, estos golfos, estos traidores, unos golfos, otros corruptos, traidores o mezclado todo, hayan podido seguir gastando lo que les ha dado la gana desde entonces. Un dinero que teóricamente era a un tipo de interés determinado y lo tenían que devolver en unos plazos determinados, les han quitado el tipo de interés y cuando han llegado los plazos de vencimiento no han devuelto nada y no pasa nada. Bien, esto aplicado a Cataluña ha significado que Rajoy ha financiado íntegramente la secesión con dinero público. Sí, es decir, cierto. No solamente ha sido un traidor, sino que ha financiado y no ha cumplido con su obligación principal de jefe de gobierno, sino que les ha financiado la secesión. ¿Lo ha fomentado? No, se lo ha pagado. Bueno, lo ha fomentado en el sentido de que no ha hecho nada. Y bueno, esto no ha sucedido en ningún lugar del mundo. ¿Por qué
Podemos ha tenido el éxito que ha tenido? Lo ha tenido pura y simplemente porque Rajoy ha tenido una insensibilidad absoluta ante la desesperación y el hambre de muchísimos, Sí, y señor. les ha dejado tirados en la cuneta. Sí. Ahora mismo hay 2,5... Por lo que se llama desde entonces política de rescate. Hay 2,5 millones de personas, de parados, tirados en la cuneta sin prestación alguna. ¿A quién van a votar estos pobres hombres a los que Rajoy ha dejado en la miseria y en el hambre más absoluta? Solamente tienen una posibilidad de votar, y ahí están la mitad de los votantes de Podemos. Pero es que además los empleos que está creando, empleos de miseria, empleos de 10 horas de trabajo, empleos donde no se gana lo suficiente para salir de la pobreza. Esto es una acusación muy grave de la Comisión Europea a Rajoy, diciendo que los empleos que está creando no son suficientes para salir de la pobreza. ¿A quién van a votar estas pobres gentes que están explotadas y humilladas? Pues solamente tienen una posibilidad: votar a Podemos. Es decir, la secesión catalana ha llegado a donde ha llegado por culpa al 100% de Rajoy y, por supuesto, de Su Majestad, que no ha cumplido su obligación Muy bien, Roberto. de arbitrar. El padre y el hijo. El padre y el hijo, pero últimamente el hijo. Ahora el hijo, Porque claro. tenía que arbitrar y ni ha mediado, y desde luego Moderar, decía moderar y moderar arbitrar. y arbitrar. Y no lo ha hecho ni lo uno ni lo otro. Por tanto, culpable principal de esta España cayendo hacia el abismo que tú definías hace un momento, Mariano Rajoy Brey. Culpable en el tema catalán de que 4 desgraciados que no tienen media bofetada y que una compañía de la Guardia Civil arreglaría el problema en 5 minutos. Sin disparar un tiro. Ah, bueno, eso por supuesto, sin disparar un tiro, porque estos se iban a meter en su casa de inmediato. Bien. Y culpable de la ascensión de Podemos, Mariano Rajoy Brey, por su política social desastrosa, a pesar de que ha endeudado a este país en 500.000 millones de euros para devolver hasta el último céntimo a los bancos y cajas alemanas. ¿Cuántas generaciones? A las cajas españolas. ¿Cuántas generaciones españolas tendrán que pagar la política seguida, antieconómica, seguida por Rajoy? Pues varias generaciones, 2, 3 generaciones como mínimo. Pero no quiero ir a ello, quiero ir a lo que está pasando ahora mismo. Primero, Rajoy se suponía, o se debía suponer, que ha entendido el mensaje de las urnas y que este payaso, que es un inane, habría aprendido algo. ¿Y qué nos encontramos? En la mesa del Congreso, miren ustedes a quienes nombra representantes del Partido Popular en la mesa del Congreso: a Celia Villalobos, a Alicia Sánchez Camacho, esta fracasada en Cataluña que no sabía dónde tenía la mano derecha, y a Rosa Romero. Estas 3 señoras jamás en la vida han trabajado en nada que no sea la política. Es decir, no le han dado un palo al agua en su vida. Son unas indocumentadas totales y la única característica que tienen es la fidelidad ciega a su líder. Y eso es lo que ha hecho este presidente de gobierno en funciones, que va a reducir a escombros a el Partido Popular en España. Pero fíjate el Senado, donde tienen mayoría. Sí. ¿A quiénes nombra? A Pío García Escudero, a Sanz Alonso, que está ahí desde el principio, y a Javier Arenas, a uno presidente, al segundo vicepresidente y al tercero secretario del grupo. ¿Pero Javier Arenas, el andaluz? El andaluz, sí. Entonces, el andaluz. ¿ha caído en desgracia? Bueno, ha caído en desgracia, no. ¿Se lo han metido ahí? Eso es para apartarlo. Ahí le tiene. Esta es, señoras y señores, la renovación. ¿Cómo ha entendido el mensaje Mariano Rajoy Brey de lo que España necesita? Nombrando a Villalobos, a Sánchez Camacho y a Romero en la mesa del Congreso, a García Escudero, a Sanz Alonso y a Javier Arenas en el Senado. Verdaderamente, este señor es que no hay por dónde cogerlo. Pero el presidente en funciones, que ha sido el partido más votado, haga esto y nombre a estas personas, da una idea de que Rajoy no tiene remedio. Rajoy es un desastre para España y, desde luego, o Rajoy se va o no conseguiremos nada.